Continuamos. Ya explicamos por qué su presencia aquí. Damos la bienvenida al psiquiatra José Miguel Montero. Mi señor, espérese, Gómez y Montero. Lo que pasa es que yo recuerdo siempre a la madre, sí, y en acto de justicia, hay una gran injusticia con eso de los segundos apellidos. José Miguel Gómez y Montero, psiquiatra de los de la República, nos acompaña. Bienvenido, José Miguel. Buenos días. Bueno, ya Pablo introdujo desde el set que nosotros vamos a hablar de depresión, de suicidio. Quizás sería conveniente por identificar los síntomas más comunes. Sí, a mí me fascina y lo felicito que quieran abordar este tema de salud mental y de suicidio en República Dominicana, un tanto porque la tasa de incidencia de nuevos casos de suicidio va en aumento y la tasa de prevalencia, los números de casos existentes en comparación con años anteriores también han aumentado. Y me preocupa porque el suicidio ha ido aumentando en población joven, de edad, de juventud temprana. En Estados Unidos la tasa de suicidio se ha disparado en la media alta. Y entonces uno le preocupa que República Dominicana, por debajo de 29 años, entre 18 y 29 años, la tasa de suicidio ha aumentado. Y el algo extraño que también que ha aumentado en mujeres. ¿Sabe que por cada 3 hombres que se suicidan, 4 o 5 mujeres lo intentan? Pero las mujeres siempre hacen intentos de suicidio con efectos no tan letales como el hombre. Envenenamiento, abuso de sustancias, de medicamentos, es decir, algo que se puede evitar, que se puede prevenir. El hombre usa métodos más letales, armas de fuego, ahorcamiento, lanzamiento al vacío. Entonces, cuando uno ve estas últimas muertes que Pablo señalizaba de la población del Cibao, los fines de semana en República Dominicana hay un aumento de la tasa de suicidio hasta de 4, 3 y 5 en algunas semanas, los fines de semana. Lo que quiere decir que el promedio de América Latina de la tasa de suicidio, que anda por 6 por cada 100.000 habitantes, en República Dominicana este año, en lo que va de año, se ha aumentado a veces hasta 8 y 9 por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso es preocupante. Y si uno se pone a ver y uno dice, bueno, ¿y cuáles son los indicadores? Todavía la Organización Mundial de la Salud sigue hablando, primera causa, depresión. En todos los países del mundo. Depresión. Lo que quiere decir que ahí va la pregunta suya. ¿Cómo hacemos diagnóstico temprano de depresión? ¿Cómo educamos a la gente a que aprendan a detectar síntomas de depresión en la atención primaria en salud, en la familia, para poder hacer diagnóstico temprano, poner tratamientos asertivos a tiempo? Y se puede evitar el suicidio. Es de la única manera que se puede hacer, porque está demostrado que el 15% de la gente que se deprime, que necesita un medicamento y no lo usa, tiene riesgo, tiene probabilidad de suicidarse. Entonces uno dice, ¿cómo yo sé que una persona está deprimida? ¿Cómo yo puedo, una mamá, un papá, un hermano, un primo, un amigo, un compañero de la escuela, decir, este muchacho está deprimido? Mayormente hay 4 síntomas cardinales de la depresión. Tristeza patológica, mayor de 10 días, la persona sintiéndose triste, ¿verdad? Anedonia, una falta de incapacidad de alegrarse, de recibir o de percibir emociones positivas, ¿verdad? Un enlentecimiento psicomotor, la pérdida de la energía, de la fuerza, de la vitalidad, el ánimo decaído, desesperanzado y sobre todo una visión cognitiva de la vida en fracaso. La vida no tiene sentido, no importa lo que me pase, me da igual vivir, esto no sirve para nada. Una persona que esté triste siempre, hablando en un lenguaje de tono bajo y de curso lento, desanimado, desmotivado, decaído, y encima de eso está percibiendo que no duerme, que tiene varios días sin dormir. El que está en su casa se da cuenta que está deprimido. Tenemos que seguir hablando de esto específicamente, sobre todo el manejo de ese joven que presenta síntomas de depresión y el comportamiento que han de tener los padres. Hay una tendencia a que, pero ese muchacho lo tiene todo,
aquí no le falta nada. No, esas son ñoñerías. Eso es muy machista leninista, ¿no? Ahorita yo quiero que conversemos sobre eso porque ya tenemos en línea al psiquiatra Francisco Ángeles desde Santiago. Bienvenido, doctor Ángeles, bienvenido. Sí, muy buenos días y me alegra realmente compartir este programa con un hermano como el doctor Gómez. Ah, qué bueno. Vale. Doctor, la situación de Santiago, esto ha ocurrido, hemos organizado este conversatorio a partir de los 3 hechos que conmovieron a la zona de suicidio en apenas 3-4 días. ¿Cuál es la situación, las estadísticas? ¿Cómo está el Cibao en este tema del suicidio y la depresión, doctor? Mira, la situación de Santiago es la misma de Santo Domingo, es decir, del país y del mundo. En los últimos años no hay duda que ha habido un incremento significativo tanto en el estado depresivo como en el suicidio, que es la causa principal, como decía el doctor Gómez, que lleva a que la gente cometan esta situación de tragedia contra ella, pero más incluso contra los familiares. Porque cuando hay una persona que se suicida, sufre más el familiar que el propio paciente, porque ya el paciente ha pasado a otra vida. Entonces esto no es nuevo. Yo recuerdo que en el año 78, y esto para hacer un poquito de historia, tradicionalmente las crisis o los cambios llevan a que se produzcan estos estados afectivos de la ciudadanía. Fíjate como en el 78 hubo un cambio político y en ese momento pues mucha gente empezó a deprimirse y empezó a verse una alta tasa de suicidio, a tal punto que el presidente de la República se suicidó, cosa poco visto. Eso me llevó a mí precisamente a hacer tesis de investigación en Salcedo sobre suicidio, que era la población que tenía la más alta tasa de suicidio en ese entonces. Y realmente eso es una realidad y eso está pasando ahora mismo. Recuerdo que cuando llegué de España en el año 89, mi primer libro que escribí después de haber llegado de allá fue Depresión y Suicidio, precisamente porque estaba viendo la gran cantidad de suicidios que estaban ocurriendo, pero todo esto viene a raíz de la depresión. Actualmente yo tengo 2 pacientes ingresados que no ingreso. Yo hace años que no estoy ingresando pacientes, pero dada la situación de gravedad de estos pacientes hay que intervenir y hay que internarlo. Por ejemplo, en el hospital yo tengo años que no interno porque soy de los psiquiatras que creo que se puede resolver la mayor parte de los casos de trastornos psicopatológicos sin necesidad del internamiento, pero llega un momento de que no tenemos otra alternativa y es muy doloroso lo que está pasando en este país, producto de la situación en la cual nos hemos dejado llevar, primero por la situación política, y la situación económica que lleva a esos cambios. Segundo, el uso indiscriminado de sustancias adictivas, básicamente alcohol y otras drogas, porque la peor de todas las drogas es el alcohol. Por ahí esa es la puerta de entrada, como yo señalo en ese libro que escribí en el 89 sobre depresión y suicidio. Y ni hablar de las otras situaciones realmente que se viene dando. Hoy no tenemos solamente dependencia al alcohol y a la droga, hay otras dependencias a las redes sociales. La gente hoy está que anda manejando, yo venía para acá y la gente tú la ves con un celular en la mano y manejando. Entonces todo este tipo de cosas lleva a que aumente realmente los estados de depresión, producto básicamente de la situación social por un lado y de la situación que la gente se está dejando llevar y arrastrar. Estamos ante una situación muy difícil, una situación que solamente con la intervención de la propia familia podremos resolverlo, porque desde el Estado no creo yo que tengamos mucho que buscar para resolver esta grave situación que está viviendo este país y que lo está viviendo el mundo, porque no voy a decir que además es Santiago y República y el país y otra, no, es el mundo entero que está producto de esta situación de que ya yo no vivo para mí, ya yo vivo para el vecino, que ni nos vemos ni nos conocemos muchas veces quiénes son. En los apartamentos tú no sabes quién vive abajo, quién vive arriba, o en las propias casas, que antes era un vecindario y era una familiaridad, la gente te decía, pues mira, fulano está depresivo, búscale una ayuda. Entonces, depresivo con ayuda no se resuelve, como decía el doctor Gómez. Hay que darle tratamiento. Si usted no le da tratamiento adecuado a un paciente que está con una depresión, mire, la situación es crítica y la estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo porque no hay otra alternativa. Es cierto que a veces que con ciertos pacientes le ponen una cosa, le ponen a otro, porque hay que ver
que la depresión, ¿qué tipo de depresión tenemos? Tenemos una depresión endógena o una depresión exógena, que son básicamente los dos grandes grupos, de ahí se dividen muchísimo. Entonces hay que determinar, cuando hay una depresión de tipo endógena, indiscutiblemente que se necesita dar los psicofármacos. Si una depresión de otro tipo, pues entonces con la psicoterapia se podría ayudar a que la persona entre, recapacite y cambie su actitud y empiece a vivir para él, no para el vecino, no para los demás, ni para la sociedad. Bien, vamos a quedarnos aquí en la capital con el doctor Gómez, precisamente en la parte del tratamiento que habla el doctor Ángeles de Santiago. Ese tratamiento, ¿cómo ustedes lo identifican por etapas? Me imagino que habrá una primera psicológica. ¿Cuándo se llega ya a los fármacos? ¿Cómo se da ese proceso evaluativo? Como decía Ángeles, que es un psiquiatra de mucha experiencia en Santiago, normalmente lo que se está previendo desde la Organización Mundial de la Salud es poder hacer diagnóstico temprano en el modelo de atención primaria en salud. Porque cada 10 personas que buscan la ayuda, por un ciclo de emergencia general, 6 están deprimidos y no son identificados y diagnosticados a tiempo en el nivel de atención primaria. Estamos hablando que mucha gente que va con síntomas psicosomáticos, con cefalea, con cansancio, con dolores, con problemas gastrointestinales, con problemas de fibromialgia, con problemas motores, mucha de esa gente están deprimidas y no son diagnosticadas y no tienen tratamiento. Y lo primero que hace un psiquiatra es hacer una buena historia clínica y sobre todo a la pregunta relacional que decía Pablo, ¿por qué hay gente que está bien, que todo lo tiene, que lleva una vida organizada, que la economía va bien, que la familia está integrada? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se deprime? Entonces ahí es que los psiquiatras intervenimos y buscamos los factores biológicos heredofamiliares. Si usted tiene una familia donde el abuelito se deprimía, el papá, la mamá, la tía, la hermana, y ahora esta persona tiene síntomas de depresión, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención porque está hablando de un factor químico de su cerebro que independientemente de las circunstancias se va a deprimir. Y los otros son los problemas psicosociales, los problemas con el noviazgo, los problemas de la falta de empleo, el problema de la muchacha, el muchacho que se graduó y no ha podido conseguir el primer empleo y no ha podido insertarse en las relaciones productivas, los problemas migratorios, los problemas de la presión social, de tener que usar el celular de marca, de tener que usar la ropa, de tener que competir en una sociedad tan desigual. Ahí entran los factores psicosociales, los factores biológicos, los factores socioculturales. Y por otro lado tú tienes entonces, como decía Francisco, el problema del abuso de sustancias. Cuando usted tiene un riesgo biológico que usted no lo sabe y usted de pronto comienza a usar alcohol, a usar marihuana, a usar cocaína, esos factores de agresión a la química de su cerebro la va a alterar y de ahí es que estamos viendo tantos trastornos bipolares, tantas depresiones, tanta psicosis en población joven y evidentemente que a más temprano tratamiento, mejor pronóstico. Claro. Cuando una persona no tiene tratamiento, sus factores de riesgo van a aumentar. Y la idea es esta, la idea es poderle decirle a la familia, a la sociedad, cuando una persona está deprimida, acompáñelo. No le diga es un problema de carácter, eso de gente poquita, usted no sirve para nada, póngase duro, maquíllese, busque una novia, salga. Eso irrita más al paciente que está deprimido porque no es que no quiere, es que no puede porque el ánimo no le permite. Entonces, pero lamentablemente, doctor, es lo más común. O sea, uno tiende a decir, pero Nelson, ven, un príncipe como tú, entonces tú comienzas a hablar caballa con todo el cariño del mundo. Entonces, eso está mal, eso no se debe hacer. Eso no se ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Lo que se debe hacer primero es... Sobre todo el padre. Acompañarlo sin juzgarlo. Buscar, estimular una conversación afectiva, emocional, de apego y de acercamiento y de vínculo, que la persona que tiene el ánimo deprimido sienta que vive en una casa con sentido de pertenencia. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. Entonces la persona se siente vinculante y la persona puede exteriorizar lo que le está pasando, principalmente los adolescentes que no quieren que se retraen en su habitación y no quieren exteriorizar el conflicto con el novio, con la novia. Lo segundo es, no es decirle, vete donde un psicólogo, vete donde un psiquiatra,
No, el problema es acompañarlo y sobre todo, si el psiquiatra decide medicarlo, acepte la medicación, déle la medicación, porque muchos padres, pastores, que me preocupa esto, sacerdotes y gente, vecinos, porque aquí todo el mundo se mete a médico en esta cultura de que el dominicano le gusta prescribir y aconsejar, muchos le dicen, no use la pastilla, te va a crear dependencia, no acepte esos tratamientos, solamente tiene que hacer ejercicio y salir a la calle. Entonces, eso trae más problemas para la persona que sufre de depresión. Vamos a volver a Santiago con el doctor Francisco Ángeles. Nos llega una pregunta aquí, doctor, acerca de la depresión. Antes de la pregunta. ¿Cómo no? Sí. Adelante. Como decía mi hermano Gómez, es importante destacar que el peor daño que puede recibir un paciente es de los familiares muchas veces y de los amigos, cuando le dicen pon de tu parte. Señor, el enfermo depresivo solamente ve un camino que es la muerte, lo ve todo oscuro, todo negro, es un túnel, no hay salida. Entonces diciendo eso se le hace mucho daño. Y el segundo daño se lo hacen muchos médicos no especialistas de otras especialidades, que empiezan a darle a un paciente que está con un trastorno de ansiedad generalizada y entrando en una depresión profunda, empiezan a darle ciertos medicamentos para el estómago o ciertas cosas. Entonces es un daño gravísimo que hacen. Y otros especialistas también. Hay que enviar el paciente depresivo al psiquiatra para que él le acompañe junto a los familiares, porque como decía antes, el problema de la depresión no es un problema particular del paciente, es un problema familiar que afecta a toda la familia. Es muy importante que tengan eso en cuenta si quieren ayudar a sus enfermos, sobre todo a los más ancianos, a los viejitos que tienden a caer en estado depresivo profundo, sobre todo cuando van entrando en estados demenciales. Bien, la pregunta es la depresión postparto cuando ésta se prolonga. Parece que una amiga oyente nos llama y confronta ella o algún familiar una situación de este tipo. ¿Cuál sería la recomendación? Sí. La recomendación es la misma para toda persona depresiva, sea niño, adolescente, adulto, o la depresión postparto que es tan frecuente en determinadas mujeres, sobre todo cuando tienen un factor predisponente heredofamiliar de depresión. Entonces, antes se decía, se le subió el parto a la cabeza, y no era mal con estado depresivo que la mujer entraba desde el momento del embarazo hasta 8, 9, 10 o 12 meses después del embarazo. Entonces es el tratamiento, no hay otra alternativa. La única solución para una persona con depresión, sea del tipo que sea, es dando el tratamiento sabiendo qué tipo de depresión tiene, porque hay varios tipos de depresión. Entonces, dependiendo del tipo que tenga, usted va a aplicar el tratamiento. Siempre empezamos los psiquiatras con dosis baja y vamos aumentando. Los especialistas que no son psiquiatras tienden a mantener una dosis baja y entonces pueden llevar con frecuencia a que el paciente entre en un estado de cronicidad producto de un maltrato en el tratamiento. Entonces es muy importante que se tenga eso en cuenta. De lo contrario, se puede ir preparando la caja para entrar a ese paciente, que es lamentable por falta realmente de no buscar el tratamiento adecuado, el especialista que debe tratar. Como dice el refrán en España, zapatero a tu zapato, cada cual tiene que ir a lo suyo. Señor, usted puede ser médico de familia, pero usted lo manda, mira, yo te voy a mandar al psiquiatra, eso no es nada, eso no importa, tú te vas a sanar y luego tú vuelves, uno le devuelve al paciente, porque la mayor satisfacción que tiene un médico es cuando el paciente se sana. Es la única razón que tiene un médico, que el paciente se sane. El paciente que vive de enfermo muere dando lástima y termina haciendo otras cosas que no es medicina. El médico es para curar y para acompañar y ayudar a que el enfermo salga de su situación difícil en que está. Y con poca cosa y en poco tiempo eso se puede resolver. Y uno lo va llevando poco a poco y uno le va dando la mano. Pero si no se hace así, no hay nada que buscar. Esa depresión postparto necesita buscar el psiquiatra más cerca que tenga más cerca en la capital, a buscarlo con la finalidad de resolver esa situación que le va a durar de 8 a 9 meses dependiendo del tiempo que haya arrancado esa depresión. Okay. Gracias, doctor. Específicamente, ¿cuándo medicamentos, cuándo terapia, cuándo ambas cosas? ¿Cómo determina un psiquiatra que debe utilizar A
Sí. o B, y un poco cuando se decide por el medicamento, qué tan inevitable y cómo trabaja un antidepresivo. ¿Qué es lo que hace en el cerebro un antidepresivo para que entendamos? Una pregunta de Congreso, Pablo. Esa es una pregunta de Congreso. Sí, tiene fina. hora y media. Tiene hasta las 9 para correcto. entenderla. Digo de Congreso porque fíjate, en las depresiones leves, posiblemente la psicoterapia, el buen acompañamiento y normalmente las terapias cognitivas conductuales, comportamentales, ayudan y actúan y modifican parte del mapeo cerebral donde la persona se estimula y cambia mucho, produce lo que le llaman neurogénesis, es decir, cambios elementales en las estructuras de la producción de serotonina. Y eso es evidente que la psicoterapia lo hace. Diríamos que en esas personas que hacen depresiones leves de corta duración, donde tienen otros factores de tipo sociales, familiares, funcionando, vamos bien. Donde no hay intentos de suicidio, no hay idea suicida y no hay factor de riesgo biológico de suicidio en la familia. Ahí podemos usar el apoyo y la psicoterapia. Ahora, cuando una persona tiene varios meses haciendo episodios de depresión corta, con ataques de pánico, con ansiedad, que le cuesta mucho incorporarse a las labores habituales, que es la persona que te dice, yo funciono, yo voy a mi trabajo, pero lo tengo que hacer a un gran esfuerzo porque no tengo ánimo. De pronto me cae una labilidad emocional, me da deseo de llorar, no quiero salir el fin de semana, todo me cuesta, todo me pesa y tengo siempre un pesimismo frente a las cosas, siento temor. Cuando esa persona te está hablando de esa persistencia de mayor de 2 meses a 3 meses, entonces tú tienes que pensar, algo está pasando en su cerebro. Y ahí es donde es válido el tratamiento del psicofármaco y hay tantos antidepresivos que es importante decirlo a la gente. Los antidepresivos no crean adicciones, no crean dependencia, no son medicamentos que tienen efectos secundarios tan letárgicos como los viejos. Ahora hay nuevos antidepresivos donde usted se medica, puede ir a su trabajo y está medicado con un antidepresivo. ¿Y hay medicamentos antidepresivos que no afecten la sexualidad, la libido y estas cosas? Sí. Hay uno... Correcto. Todo eso Aclare es bueno. bien, doctor. Eso es bueno, es importante No. porque una de las funciones del psiquiatra, es hacer psicofármaco. Y aparte del psicofármaco, es la psicoeducación. Es decir, el psiquiatra tiene que destinar de esa consulta 10 minutos en psicoeducación al paciente, decirle por qué tiempo va a tomar el fármaco, qué efectos secundarios tiene el fármaco, qué va a esperar del fármaco, cuándo va a actuar el fármaco y la importancia de darle la sostenibilidad de los 8 meses que hablaba Francisco al año, que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la persona, cuando empiezan a usar un fármaco, tan pronto, 2, 3 meses empiezan la mejoría, tienden a abandonar el fármaco y vuelven la recaída. Cuando usted sostiene el fármaco por mucho tiempo, eso es lo que quiere decir que ese fármaco va a producir en su cerebro una neuroplasticidad, una neurogénesis. Oye, es decir, estimula. Neuroplasticidad, neurogénesis, por favor, doctor. Es una producción de nuevas células en las conexiones dendritas. ¿Te recuerdas cuando tú dijiste biología? Que te decían, la unión de una célula con otra hace una sinapsis. En esos espacios pre y postsinápticos de las células con de esa unión, ahí van unos neurotransmisores que le llaman serotonina, dopamina, norepinefrina, catecolamina. Y el antidepresivo facilita esa conexión otra vez. Facilita esa conexión, se producen nuevas células ricas en serotonina y entonces te previene para el futuro de nuevos episodios depresivos. Y eso es la importancia de los fármacos, que no solamente van a actuar a nivel cognitivo, a nivel de la voluntad. Yo pienso que esa es la idea. Bien, tenemos al doctor Ángeles por ahí todavía, en Santiago. Sí. Por aquí estamos. Bueno, es lo siguiente. Es importante señalar que el antidepresivo, en vez de destruir la sexualidad, la mejora,
Porque el depresivo no solamente, como decía antes, ve todo oscuro, todo negro, no puede hacer nada, sino que lo lleva a no tener prácticamente ningún deseo, no solamente de comer, sino tampoco ni de trabajar, sino de la sexualidad. Entonces el antidepresivo lo que hace es que lleva un cambio general en el cuerpo del individuo y por tanto de la familia. La pregunta mía va en la dirección siguiente, casi de seminario, como decía Pablo, y es el estigma social. Me llegó a la mente en un momento mis 500 locos de Antonio Saglul y el asunto del loquero. Entonces yo no sé si hay algún estudio, si ese estigma se ha potenciado en estos tiempos de nuevas tecnologías de la comunicación, de redes sociales, del popular bullying. ¿Ustedes advierten algunos cambios en ese estigma? Bueno, la población actualmente busca la ayuda de psiquiatra que antes no lo hacía. Saglul, que es el padre de la psiquiatría dominicana, conjuntamente con Guillén, que fueron los dos primeros psiquiatras que se formaron en la Universidad Complutense de Madrid allá por los años 50, indiscutiblemente que vivieron una época de oro, pero que la psiquiatría ha seguido evolucionando y hoy en día la persona va al psiquiatra sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la mayor dificultad que encontramos y encuentra cualquier psiquiatra aquí en República Dominicana y en el mundo? Cuando el enfermo no quiere ir a buscar ayuda, porque ese es un enfermo, un paciente psiquiátrico no va ni acepta nunca que está mal. Entonces, por eso hay que llevarlo atado, obligado, amarrado, como quiera que sea, hay que llevarlo. En este momento que yo estoy hablando, me han llamado varios amigos en esta semana con personas que están prácticamente postrados con depresiones, que ya hasta escaras le están saliendo en el cuerpo, porque han determinado morir, suicidarse, sí, por una depresión. Hay gente que se muere, y lo vi mucho en España, síndrome de costal, que son personas que se tiran a una cama, no se levantan más y se entregan a la muerte, y ahí mueren. Y actualmente en República Dominicana tenemos una gran cantidad de enfermos que está en ese estado. ¿Y de qué murió? Ay, dejó de comer. No. Él murió de inanición por una depresión profunda o que se le llama síndrome de costal. Es importante tener eso en cuenta porque en este momento están muriendo muchos dominicanos por falta de que los familiares tomen el caso en sus manos y por falta de que los médicos de familia, porque toda familia tiene un médico de confianza, no le haya recomendado para que busquen la ayuda del lugar. Aún ese paciente postrado, uno puede ahí en la misma cama ponerle tratamiento, que no tiene que ser necesariamente con pastillas, puede ser con inyecciones también, que la hay, con la finalidad de sacarlo de esa situación. Claro. Este país se está muriendo de depresión y de suicidio, producto fundamentalmente de la situación psicosocial que estamos viviendo, de la indiferencia que estamos viviendo. Yo hace tiempo, empecé a escribir en el periódico Nacional en el año 1978, siendo estudiante de segundo semestre de medicina. Me mantuve escribiendo todo el tiempo hasta recientemente y he caído quizá en esa apatía que está cayendo este pueblo de indiferencia. No hay nada peor que le haga daño a un ser humano y a la sociedad que la indiferencia. Yo ayer me lo pensé para venir aquí, porque uno realmente se va dejando afectar del medio, pero he decidido salir y empezar. No he dejado de escribir nunca aquí en el periódico La Información y en el periódico del Episcopado Dominicano, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, sobre temas relacionados con la psiquiatría, y lo vamos a tener que seguir haciendo. Y hago una exhortación al pueblo dominicano para que salgamos de esta apatía que tenemos, porque estamos, sin darnos cuenta, acabando con este pueblo y estamos sobre todo dejando que los pacientes depresivos se mueran en su casa por falta de orientación y de decisión personal. Bueno, las gracias desde Santiago al doctor Francisco Ángeles. Ha sido muy provechosa su participación y le reiteramos las gracias de estar con nosotros aquí. Gracias, doctor, y gracias al doctor José. Un abrazo, saludos al Cibao. Doctor, gracias. Muchas gracias, buenos días. José Miguel Gómez y Montero, psiquiatra de los del Número, nos ha acompañado. Que se repita la visita. Muchísimas gracias. Seguimos en Enfoque Matinal.